La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Deuteronomio 6:4. Siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús, leámoslo por favor. Dice la palabra: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dígame. Entonces, este estudio se titula, es retórico pero también es complicado. Se titula y es una pregunta: ¿Dios uno o tres? ¿Usted hasta ahora qué dice? Bueno, más tarde concluimos, a ver. Así que la Biblia dice y muestra a un Dios único, uno, manifestado en 3 personalidades. Yo temo a veces ponerle un título a Dios, pero aquí en la tierra no existe algo de la magnitud de su deidad, de su grandeza, de su poder, de su santidad. Me toca lo más cercano para referirme al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es persona o personalidad. Respeto mucho los que dicen que la primera persona es la segunda persona de la deidad o de la Trinidad es Creo que se numeraron, no sé por qué, por un orden, pero allí ninguno es primero, ninguno es tercero, ni ninguno es segundo. Ellos son uno. Amén. Es uno solo. Entonces vimos el día martes los unitarios solo Jehová. Si usted requiere el estudio completo de la doctrina de los solo Jehová, los más conocidos son los testigos de Jehová, pero hay muchas doctrinas con ese pensamiento. Si usted lo quiere gratuitamente, escúcheme, gratuitamente tenemos los audios para que usted los lleve en su teléfono, en el WhatsApp, se los enviamos al WhatsApp, o se los enviamos, o usted trae una memoria y se las descargamos a la memoria, se las enviamos por correo. Y si quiere la cartilla de las doctrinas de error, también se las mandamos, no hay problema. Lo importante es que salgamos de la ignorancia en que vivió la iglesia cristiana hace muchas décadas. Y precisamente hablando de ignorancia, las personas que creen en doctrinas de error es sencillamente por motivo de ignorancia, no han estudiado la Biblia y creen a lo primero que se les predica y se les explica, así sea de una manera dudosa, ellos lo creen. Sí, se lo voy a repetir. La causa por la que existen en el mundo doctrinas de error, esa causa se llama la ignorancia de las personas, que no quieren leer Biblia, no quieren estudiar y entonces lo primero que le dicen, eso lo creen y después se ponen a defender una mentira. Y como nunca han estudiado la Biblia, solo han estudiado los versículos que le da a esa persona, entonces sencillamente ha decidido, escuche que esto es delicado, ha decidido creer a la mentira. Y eso es terrible porque segunda carta a los tesalonicenses dice que el que crea la mentira, teniendo la verdad para estudiarla, no crea la verdad, pero creyó a la mentira, entonces Dios permite que un espíritu mentiroso le haga creer la mentira como que fuera verdad. Eso es muy delicado y quisiera que nos guardáramos de eso. Luego, entonces, el día de ayer y hoy vamos a estudiar la doctrina de solo Jesús. Unos unitarios son solo Jehová y otros unitarios son solo Jesús. Ya les dije las iglesias o las denominaciones que creen solamente en Jesús y que hacen a Jesús mentiroso, porque tratando de hacer creer a la gente que el Señor Jesús no tiene compañía en el cielo, tratando de hacer creer que es mentira que de Dios toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, que Él no es una familia, entonces desmienten lo que dice la Biblia y hacen a Jesucristo y hacen a Dios mentiroso. Eso es. Entonces vamos a continuar. Quedamos
en que el Señor Jesucristo en Juan y en algunos evangelios habla de la Trinidad, de las tres personas, de la deidad. Luego continuamos. El ángel menciona la Trinidad en la anunciación del nacimiento de Cristo. Lucas, vaya conmigo a Lucas. El capítulo número 1. ¿Así? Sí. Lucas, el capítulo número 1. El versículo 35. Le están anunciando a María que le iba a ser engendrado en su vientre el Hijo de Dios. Versículo 35 dice: respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí el ángel nombra a las tres personas de la Trinidad, de la deidad. Dice: el Espíritu Santo viene sobre ti porque fue dada la orden del Altísimo que se engendre en ti un hijo que será llamado Hijo de Dios, el cual es Jesús, el cual la Biblia dice que es Dios. Bueno, sigamos entonces. Miembros de la Trinidad se manifestaron simultáneamente en el bautismo, ya eso lo leímos. Cuando el Señor Jesús salió del agua, entonces el Espíritu de Dios se posó como paloma sobre el Señor Jesucristo, y del cielo se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús salía del agua y el Espíritu Santo descendió como paloma y se oyó la voz del Padre. Eso está en Mateo 3:16, ya lo leímos. Avancemos. En otras dos ocasiones leemos que la gente que estaba con Jesús oyó la voz del Padre. Juan capítulo 12. Juan, capítulo número 12. Versículo 23 en adelante. 12:23. Dice la palabra: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Está leyendo eso? Siga leyendo el 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Es allí, mire la ignorancia de las personas que se meten a creer en mentiras. Porque en su gran mayoría los solo Jesús empiezan a desmentir la Biblia y empiezan a hacer creer, es una confusión terrible, empiezan a hacerle creer a usted que es que el Señor Jesús es ventrílocuo, y que como ventrílocuo entonces Él proyectó la voz hacia el cielo, hacia las nubes, y la dejó oír, que era la misma voz de Él, porque como ellos dicen que el Padre es el mismo Jesús, entonces hacen a Cristo mentiroso. Porque si yo hago oír una voz que no es la mía, pero digo que es de otro, que es la mía, pero que es un enredo, hermano. Y lo que ellos no se dan cuenta, escúcheme porque esto es algo muy importante, lo que ellos no aceptan es que ellos mismos, con su enseñanza que desmiente la Biblia, hacen a Dios mentiroso, hacen a Jesucristo mentiroso. Y un mentiroso no sirve para salvar a nadie. Entienda eso. Entonces Él está diciendo: vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez.
Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros, para que crean, ¿sí o no? Para que crean. Mateo 17, del 1 al 5. Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 5. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ahí está la voz del Padre dando testimonio de su Hijo. Eso es innegable. Ahora, la naturaleza de Dios demanda una, póngale cuidado a esta palabra, pluralidad. Y no estamos hablando de que sean 3 dioses, entiéndalo muy bien. La naturaleza de Dios, que Él es familia, que de Él toma nombre toda familia. Él tiene que saber qué es familia para poder amar y buscar la preservación de la familia. La naturaleza de Dios demanda una pluralidad. La esencia del carácter del Dios eterno es el amor. Primera carta de Juan 4:8. Primera carta de Juan. Capítulo 4, versículo número 8. Dice la palabra: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿A quién amaría el Señor entonces, si Él no ha vivido en familia? Eso indica que tenía que haber un objeto de su amor coexistente con Él en la eternidad pasada, es decir, una pluralidad en la deidad. Eso significa que Dios tenía a quien amar y por quién estar dispuesto a defender lo que Él quería. Pero nos amó tanto a nosotros que entregó a Jesús. ¿Ya se dio cuenta de eso? Oiga, usted sí se da cuenta que nuestro Padre Celestial nos amó tanto a nosotros que a su Hijo Jesús, que no había cometido pecado, le puso encima los pecados suyos y míos y le hizo juicio sin misericordia, solo por amor de usted y de mí. No, hermano, si usted entiende eso, usted nunca vuelve a dudar que Dios lo ama. Jamás volverá a pensar que es que Dios le quiere hacer algún daño. Nunca. Si usted llega a entender esto. Así es. Entonces, sus títulos no excluyen a otros miembros de la deidad. Los del movimiento Solo Jesús usan Isaías 9:6. Leamos Isaías 9:6. Isaías capítulo 9. Para identificar a Jesús como Dios el Padre, ellos usan este versículo. Léalo conmigo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo que ellos no quieren entender, no es que no lo entiendan, porque allí hay profesionales entendidos en literatura. Primero dice que nos es dado un hijo a nosotros y después lo llama Padre de nosotros. Y Jesucristo es Padre suyo y mío porque Él vino y engendró la nueva naturaleza aquí en la tierra. Él formó familia en el Espíritu. Pero a su vez el Señor Jesucristo, como nosotros, tiene un Padre. Por eso Él se llama el hermano mayor nuestro. Porque aunque nos redimió e hizo la labor de paternidad, de engendrar familia para Dios, Él también tiene un Padre como usted y yo lo tenemos. Hola. Es importante que eso le quede claro. Ellos usan este texto para decir
que Dios es el Padre, que Jesucristo es Padre y es todo. Pero esto no quita la existencia de la primera persona. Aquí le llaman primera persona, no es primera persona, ni segunda, ni tercera. Pero esto no quita la existencia del Padre, que lleva los mismos títulos, ni siquiera decir que Jesús era su propio Padre. Todo padre humano es a la vez hijo de un Padre. Jesús sería a la vez Hijo de Dios y Padre eterno para los que nacerían de nuevo por su obra redentora. Recordemos que muchas veces un padre y su hijo llevan el mismo nombre. Esto habla de su parentesco, pero no niega que tengan personalidades independientes. Isaías 53, 10 y 11, mire lo que dice. Isaías 53. Versículo 10 y versículo 11 dice. Bueno, yo quiero que leamos desde antes, ¿sí? Para que usted entienda. Desde el 7, angustiado él, está hablando del Señor Jesús. Todo este capítulo 53 habla del Señor Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ahí está, el linaje somos usted y yo, en el Espíritu. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí en el Antiguo Testamento ya hacían separación de los dos. ¿Quién fue el que cargó el pecado en Jesús? Nuestro Padre, Jehová, el Rey de Israel. ¿En quién cargó el pecado de nosotros? En Jehová de los ejércitos. Ahí está, los dos con el mismo nombre. Y bueno, con el mismo título de Padre. Continuamos entonces. Este texto afirma que Él llevaría el castigo de muerte por los pecados de la humanidad. Vería el linaje como resultado de su sufrimiento por los pecados de la humanidad. Vería linaje como resultado de su sufrimiento por las almas. El ser padre de las almas no quita el hecho de que Él a la vez tenga un padre. A ambos se les puede llamar Padre eterno. Esa doctrina le quita sentido a las Escrituras. La hermosa oración, ayer estábamos estudiándola, la hermosa oración de Juan 17 no tiene significado si el Padre es solo Jesús. Juan 3:16, ¿quién conoce a Juan 3:16? Juan 3:16 pierde su sentido, pues ¿quién sería el Hijo ungido, unigénito? ¿Qué quiere decir Juan 1 y 2 y 14 cuando afirma que el Verbo era con Dios y era Dios y que era el unigénito del Padre? Si Jesús es la única persona de la deidad, ¿qué significa esto? ¿Qué significa Juan 1:18? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué significa eso? Habría que acabar con toda la Biblia el día que usted y yo determináramos creer en una doctrina tan errada como esa, hermano. Terrible. Y yo aprendo siempre que hablo con los hermanos, y una familia de por allá, del eje cafetero, de Manizales, ellos me decían, una hermana me decía, pastor, ya entendí que yo estaba leyendo la Biblia con los lentes de la unicidad. Cuando me quité esos lentes, lo entendí todo. ¿Y sabe cuáles son esos lentes? Oiga, bajo la doctrina que les fue enseñada, bajo los parámetros que le fueron enseñados, mientras que una persona respete los parámetros de un hombre, siempre va a caer en el mismo error y va a decir, aquí dice, pero ¿dónde dice? Mira tan clarito que está. No, aquí dice. Pero los lentes es el concepto de un ser humano defendido por otros. Nunca crea un hombre, por favor, nunca crea un hombre. Su seguro de vida es creer a la palabra y no a un hombre. No importa lo famoso que sea ese hombre o una mujer, tenga cuidado.
La promesa que Jesús hizo a sus discípulos de que les enviaría otro consolador no era más que un engaño, si Él es el Espíritu. Y si Él es el Espíritu, ¿qué sucedió con su cuerpo resucitado? ¿Dónde quedó? Si el Espíritu salió del cuerpo de Jesús y está con nosotros, ¿dónde quedó el cuerpo de Jesús? Cuando la Biblia dice que así como lo vimos subir, así lo veremos bajar en Hechos, capítulo número 1. ¿Ah? O sea que Jesús está vivo allá donde está. ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Jesucristo está vivo allá donde está. El Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Algunas de estas congregaciones unitarias enseñan que es necesario el bautismo en el nombre de Jesús y el hablar en lenguas para ser salvos. Le voy a repetir algo que le dije ayer. Las doctrinas de error se conocen, se reconocen y se especializan en inventar nuevos mandamientos. Entonces, esta doctrina unitaria dice que el que no esté bautizado en lenguas no es salvo. Punto número 1, la Biblia no habla de un tal bautismo en lenguas. Punto número 2, jamás en la Biblia se dice que sea necesario un bautismo, ni el de agua, ni en ningún otro bautismo, para ser salvo. No. Cuando la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, está hablando de la persona que creyó en Jesús y lo obedeció. Ahora dice, el que no creyere será condenado, pero no dice el que no creyere y no sea bautizado. No. La Biblia nos enseña esto. Nadie más puede poner o quitar un mandamiento de la palabra. El que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo está envanecido. Léalo en primera carta a Timoteo, capítulo número 6. Primera carta a Timoteo, capítulo número 6, vamos a leer el versículo número 3. Dice la palabra, si alguno enseña otra cosa, oiga, y estas doctrinas son tan especialistas en enseñar cosas raras, en decirle que usted se va a condenar si no hace lo que ellos dicen, si no se viste de tal manera, si se pone ciertos accesorios, si no hace lo que ellos quieren, si su cabello... Yo le digo algo, mi hermano, mire, ¿no sería absurdo el que lo creó todo? Escúcheme, ¿no sería absurdo el que todo lo creó? Decir que la mujer que se muera y no tenga en ese momento el cabello hasta la cintura, se va a condenar. Cuando Él, que creó todo, las etnias y todo, Él mismo creó una raza de hombres y mujeres que no les crece el cabello y otros que les crece de para arriba. Y esas personas, hermano, quieren saber más que Dios, inventándose mandamientos nuevos. Y la Biblia dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y hay una cantidad de mandamientos que ellos se han inventado y que dicen, no se salvará. El que no hable en lenguas no se salva, por eso no puede servir. El que no se bautice en el nombre de Jesús, ya eso lo explicamos ayer. Escuche esto, el ladrón en la cruz no tuvo oportunidad de bautizarse, no recibió el bautismo en el Espíritu Santo, que ellos hablan, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Sin embargo, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:39, vaya conmigo a Lucas. Capítulo 23. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo,
si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sencillo. ¿En qué momento se bautizó este hombre? ¿En qué momento recibió el mal llamado bautismo en lenguas? ¿Cuándo? Y el Señor Jesús le dijo, listo, hoy estás salvo. ¿Por la fe en quién? ¿Qué es lo que nos salva? La fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos salva a usted y a mí? La fe en Cristo Jesús. Eso es. Somos salvos por la fe en Jesucristo y su obra expiatoria. Una fe tan real que nos lleva al arrepentimiento y a la entrega de toda nuestra vida a Él, a nadie más. Entonces, yo quiero darle como claves para que usted, ayer le di muchas claves, ¿no? Muchas. Ellos dicen que el Señor Jesucristo solo, Él es solo, no necesita ayuda de nadie, que Él bajó a la tierra, se entregó en una cruz, murió en una cruz y Él mismo se resucitó de los muertos. Ayer le comprobé cuántos textos bíblicos, y hay más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 textos bíblicos donde dice que Dios, nuestro Padre, que levantó a Jesús de entre los muertos. Esa es una clave muy poderosa para que cuando se siente con una persona así, le diga, no señor, aquí hay una verdad que usted no puede desmentir. Usted ni nadie puede desmentir lo que dicen las Escrituras. Y aquí dice que hay un Padre celestial que envió a Jesús por amor del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Oiga, y hacen mentirosa la palabra, hermano. Hacen mentirosa la Biblia. Ahora le voy a dar otros textos. La Biblia no solamente dice que Dios Padre resucitó a Jesús, sino que lo levantó de entre los muertos. Hechos capítulo 2, versículo 22. Hechos de los Apóstoles 2:22. Y leemos el 23 también, no, hasta el 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Mire, hermano, tan clara que es la palabra, Dios a través de él, por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellas. Dios levantó a Jesús de entre los muertos, ¿sí o no? ¿Sí lo levantó o no? Lo levantó. Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. El Dios de nuestros padres. Hechos 10, 39 y 40. Hechos capítulo 10, versículo 39 y 40. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Hechos capítulo 13, 29 y 30. Hechos 13, 29 y 30. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó
de los muertos. Mire lo que dice Efesios, capítulo número 3. Se lo he nombrado, pero no lo hemos leído. Efesios, capítulo número 3, versículo 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El hombre con la mayor revelación del Nuevo Testamento, Pablo, habla, saluda y se despide, nombrando siempre las tres personas. Y aquí está diciendo, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús. Y dice, porque de Él toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Romanos, capítulo número 10. Y esto se pone tan obvio, pero tan obvio. Versículo número 9, Romanos 10, 9. ¿Cuántas veces han leído ellos antes de salir a predicar? Porque ellos tienen la costumbre de predicar el Evangelio, pero el Evangelio de ellos. Y leen este texto, léalo conmigo, Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oiga el requisito para que alguien sea salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia. El que no está creyendo esto en el corazón no halla la justicia de Dios y no puede ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces déjeme pintarle un cuadro. El unitario pentecostal, el unitario solo Jesús, dice, Jesucristo es el Señor, y todo el mundo dice amén, pero en su corazón le está haciendo mamola al hecho de que Dios Padre lo levantó de los muertos. Él está creyendo en su corazón que Jesucristo mismo se levantó de los muertos. ¿Podrá ser salvo? No. Yo no vengo a cuestionar la salvación de nadie, no. Pero si a mí la Biblia me dice que solamente el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, ese será salvo. ¿Qué con aquel que dice Jesucristo es el Señor y Él mismo en su corazón está pensando y está diciendo y Él mismo se levantó de los muertos? ¿Qué padre ni qué nada? No hay justicia en el pensamiento de esa persona, y sin justicia nadie entrará al reino de los cielos. No, porque si vuestra justicia fuere, dice la Biblia, si vuestra justicia fuere menor que la de los escribas y fariseos, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y aquí hay un procedimiento de justicia. Digo con mi boca que Jesús es el Señor, pero creo firmemente en mi corazón que Dios mi Padre lo levantó de los muertos. El Padre del Señor Jesucristo y mi Padre, que es el mismo, lo levantó de los muertos. Si creo otra cosa, no hay justicia en mi vida. ¿Se cumplirá el resto? No lo sé. No lo sé. Primera carta a los Corintios 6:14. Le estoy dejando para lo último algo que es contundente, ¿no? Aquí se termina cualquier confusión. (6:14) dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Otra vez, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y le dejé esta para lo último, Apocalipsis capítulo 5. Cuando usted se siente a hablar con estas personas, por favor, trátelas como personas que ignoran la verdad. Sí, que ignoran la verdad, que no tienen la verdad entendida, que no la tienen clara. Y con una sonrisa, y con amabilidad, y con una determinación de amistad, léale los textos bíblicos. ¿Qué hacemos con toda la Biblia si toda la Biblia habla
de 3 personas, con distinciones, no con diferencias, con distinciones, 3 personas. Cada una con un ministerio muy claro, muy preciso. ¿Qué hacemos? ¿Se tendrán que fabricar otra Biblia? Entonces mire esto, póngale atención. Ellos dicen que en el cielo no hay nadie más sino Jesucristo sentado en su trono. No hay nadie más. Otra vez, ellos dicen, no existe nadie más sino el único Dios verdadero, que es a su vez el Padre, que es a su vez el Espíritu Santo. No hay nadie más. Solo Él lo vamos a encontrar. Solo a Él lo vamos a encontrar sentado en el trono. Solo a Él, a Jesús. Y entonces leemos Apocalipsis, el Apocalipsis, capítulo número 5, versículo 1 en adelante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Entonces ellos dicen, Jesús. Yo he hablado con ellos y cuando leo este pedazo dicen, Jesús, Él está sentado en el trono, pere a ver. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Señor Jesús, como cordero inmolado, se acercó a su Padre y a mi Padre y tomó el rollo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantarán un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Si le quedaba duda a alguien, allí están presentados en vivo y en directo el Padre y el Señor Jesús recibiendo de las manos del Padre el rollo, con todo lo que usted puede leer de ahí en adelante, ¿no? Las 7 trompetas, los jinetes, todo lo demás. Pero entonces, en este punto, mi hermano, mi hermana, es importante que usted sepa algo. Tratar con los que creen en la doctrina de solo Jesús, se les debe invitar a que consideren la posibilidad de leer toda la Biblia, ya no desde la perspectiva de la doctrina que ellos aprendieron, sino, óigame, con una mente abierta, con el entendimiento natural que Dios le dio al ser humano, para que puedan entender lo que dice la palabra. Porque es que una enseñanza previa y condicionada bloquea el entendimiento de las personas. Y ya ellos siempre que están leyendo, lo están leyendo desde una perspectiva unitaria. Entonces no pueden creer a lo que leen. Y llegan a creer lo que ellos dicen. No, eso está por entenderse. No, es que el Señor Jesús se está hablando a sí mismo. Él, la naturaleza espiritual de Él, le está hablando a la naturaleza humana. Por eso le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero no es que le esté hablando a ningún padre, no. Es Él mismo que se está hablando a sí mismo. Ay, Dios mío. Y no están entendiendo que están entrando en confusión
Óiganme, que están entrando en contradicción y Dios nunca se interesa en solucionar las contradicciones de nadie, de nadie. Entonces es bueno invitar a las personas que hablan de esta doctrina, que creen en esta doctrina, es bueno invitarlas a que lean la Biblia desprevenidamente, con el entendimiento natural que Dios le dio al ser humano, para que puedan entender lo que realmente dice la palabra, para que puedan ver cómo Dios se manifiesta. Es que nos faltaría tiempo para leer y leer y leer y leer. Mire, se me ocurren tantos textos. Primera carta de Juan, ahí, el capítulo número 5, primera carta de Juan 5, el versículo número 6. Ese es uno de los pocos pasajes que a la gente le cuesta un poquito, ese versículo el 6, que le cuesta un poquito entender, porque Juan es muy claro, es más complicadito Pablo y a veces Pedro. Juan dice en el versículo 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, 3 son los que dan testimonio en el cielo. Eso es tan claro, hermano. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo que es Jesucristo. ¿Quién identifica al Verbo como Jesús? ¿Quién? Eso. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Empezamos diciendo: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí Juan lo está explicando muy bien, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos 3 son uno. Tengo ganas de orar, pero tengo ganas de seguirle enseñando cosas, para que usted no se deje engañar más, hermano. Mire, yo tengo algo contra la ignorancia, y es que la aborrezco, hermano, porque por la ignorancia he visto muchos buenos cristianos confundidos con doctrinas totalmente de error. He visto personas que me dicen: pastor, pero venga, pastor, explíqueme por favor, ¿por qué no guardamos el sábado, pastor, si está en los 10 mandamientos? ¿Y quién dijo que los 10 mandamientos están vigentes en la ley de Cristo? No están vigentes, no están vigentes. Estamos en la ley de Jesucristo, no en la ley de Moisés. Entonces, se llama gracia, la ley de Jesucristo. Él dice: oíste que fue dicho, mas yo os digo. La ley de Moisés es una, la ley de Cristo es el regalo de Dios. Jesucristo es el regalo que Dios nos dio para que fuéramos salvos. Entonces, pastor, y se ponen nerviosos, es por ignorancia, hermano. Leamos Biblia. Si usted se siente cristiano, lea Biblia, entiéndala. No necesita, hermano, otra cosa sino decirle al Señor: Señor, voy a leer como leyendo. Bueno, no es un libro común y corriente, pero lo puede entender como usted entiende cualquier otro libro común y corriente. La comprensión de lectura en la Biblia es semejante a cualquier otro libro. Y nerviosos: pastor, pero es que los 10 mandamientos, es que a mí un hombre me dijo que si yo no guardaba el 7º día, el sábado, me iba a condenar. Y es que ellos lo guardan. Déjeme decirle, no lo pueden guardar. No hay ser humano sobre la tierra que pueda guardar conforme la ley lo exige el 7º día, el día sábado. Y no han entendido que lo dice el Señor Jesús: yo soy Señor del día de reposo. Y no han entendido que Hebreos dice: no es un día, es Jesucristo el reposo nuestro. Otros vienen temblando y diciendo: pastor, en serio, ¿cómo así que 3? ¿Cómo así? Pues lea Biblia, la Biblia se lo explica. No, pastor, es que a mí me estuvieron diciendo. Se dejó enredar. Se dejó enredar, porque le repito y se lo reafirmo: la gente que cree en doctrinas de error es porque no ha leído la Biblia, es porque sencillamente aceptó lo que otro le enseñó
y tomó el concepto de un hombre, lo aceptó y empezó a vivir por él. Perdió. Porque el Señor Jesús jamás, mire, nuestro Padre Celestial, allá en la eternidad, nunca nos va a justificar diciéndonos, oiga, ¿y usted por qué vivió esa mentira? No, es que a mí me enseñaron, a mí un pastor me dijo y un hermanito me enseñó. Ah, bueno, listo, pobrecito, lo engañaron. Vaya para la salvación. No, Señor. Tenías a tu disposición la Biblia, toda la Biblia, ¿por qué no leíste? ¿Por qué no me preguntaste a mí? Eso es. Por eso le repito lo que le he dicho siempre, lo que hace que llegué aquí. No se confíe de un hombre, hermano, confíese en la Biblia. Y si usted escucha una prédica y ve que está de acuerdo a lo que dice la Biblia, bueno, es palabra de Dios. Pero si usted empieza a mirar que como que aquí no dice eso, y que como que él se lo inventó, y que como que es un concepto personal, y que como que es una opinión muy propia, no crea eso, hermano, no crea. Porque es más, nosotros, la iglesia cristiana, estamos saliendo de un 80% de doctrina de hombres. Es suficiente, y ya se lo leí en Timoteo, primera carta a Timoteo 6:3, es suficiente con lo que dice la Biblia. A Dios no se le olvidó nada y no podemos anular nada de lo que está escrito. ¿Quién dice amén a eso? Y hermano, y el hombre, el ser humano se ha creído que porque son ministros encopetados y muy famosos, se han dado el lujo de decir, no, es que como que a Dios se le hubiera olvidado algo, es que tenemos que observar tal mandamiento, pero en la Biblia no está. No importa, pero es que somos una doctrina celosa. ¿Qué es celosa ni qué nada? En un primer momento, aumentarle a la palabra se llama herejía. Y otros que dicen, sí, aquí dice que no se debe de hacer, pero hermanito, usted en el caso suyo tan especial, usted sí lo puede hacer. O sea, yo puedo quebrantar lo que dice la Biblia. Sí, lo que pasa es que Dios entiende. No, Dios no entiende sino a los obedientes. ¿Qué pasó? Es al que entiende, a los obedientes. Y no le podemos quitar, tampoco le podemos poner. Y estas doctrinas de error, hermano, empiezan a quitar y a poner a su capricho. No deberían existir, porque somos seres humanos inteligentes todos los que estamos estudiando la Biblia. Esas doctrinas deberían estar solas, vacías, pero la gente por pereza no lee y acepta y sabe que se vuelven fanáticos. No, a mí me han dicho, hermano, me han dicho, pastor, ¿cómo pretende? No, pastor, ellos no le dicen a uno pastor. ¿Cómo pretende usted que yo renuncie a 15 años de estudio? Que porque usted me mostró 3 o 4 versículos, le he mostrado 25 versículos. Sí, pero ¿cómo voy a renunciar yo a 15 años de estudio que porque usted... bueno, si no le es suficiente la Biblia, si no le es suficiente que le mostré la mentira en que usted vive, usted tomará su decisión y será responsable por lo que le venga. Oremos. Oremos afianzados en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 2, que dice así: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Señor, tú nos has librado del engaño, de la condenación, tú nos has librado de la maldición y queremos seguir disfrutando de esa libertad, Señor. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento, Señor, danos la comprensión necesaria para saber que tu palabra es verdad, que nada ni nadie, Señor, le puede añadir a tu palabra y nada ni nadie, Señor, le puede quitar a tu palabra. Precioso Señor, ayúdanos a todos nosotros, Padre, a permanecer en esa verdad que hemos y que estamos aprendiendo, precioso Dios. Pero también oramos por aquellas personas que con sinceridad cayeron, Señor, en esa confusión, en ese engaño, en esa mentira, Padre bendito, en esa contradicción, Rey de Gloria. Oramos por ellos, Señor, para que tú les abres el entendimiento y los saques de allí. Señor, no solamente de las doctrinas unitarias, sino de toda religión engañosa
y mentirosas, Señor. Sácalos, bendito Dios. Sácalos a la verdad de tu palabra, a la verdad de la Biblia, a la verdad de Jesucristo, bendito Señor. Y quebranta, Señor, el engaño y la mentira. Quebranta, Señor, Padre, la confusión de la mente. Destruye, Señor amado, todo engaño del enemigo sobre la vida de cada uno de nosotros, de nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos, bendito Dios, que la mentira no prosperará, Señor, sobre la vida del creyente, que el engaño no prosperará nunca más, Señor, sobre la vida de aquel que con corazón sincero se acerca a ti, Señor, para obedecerte, para obedecer a la verdad. Bendito Dios de gloria, gracias te damos, Señor. Gracias, precioso Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer luz. Ayúdanos, Señor, Padre, a ser aquellos que con entendimiento expresan a otros, le explican a otros con amor, Señor amado, el poder de la verdad, para que se rompa, Señor, la falta de entendimiento, para que se rompa el entenebrecimiento, la oscuridad en la mente de aquellos que caminan en una mentira y no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta. Bendito Dios, yo te doy gracias, Padre Celestial, por la vida de mi hermano, de mi hermana aquí en este lugar, en cualquier lugar de Colombia o del mundo, a través de la radio, de la web. Bendícenos a todos, Señor, bendícelos a todos, Rey de gloria, y ayúdanos, Señor, a permanecer en la verdad todos los días de nuestra vida hasta que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, venga por la iglesia. Bendito, santo es tu nombre. Yo te pido, Señor, que fortalezcas, que guardes, que protejas cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, sus familias, Señor, su economía, su salud, aquí en cualquier lugar de Colombia o del mundo. Padre, te alabamos y te bendecimos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y a ti, solamente a ti te damos honor, gloria y alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos declaramos guardados de la mentira, protegidos de la falacia, de la herejía, Señor. Nos declaramos, Señor, en tu verdad y nada más que en tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.